Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Vamos a hacer una palabra de oración y luego vamos a empezar un estudio acerca de la gran ramera que vamos a estar viendo. Padre Santo, Señor, gracias te doy por el privilegio de estar aquí en tu casa. Señor, te pido ahora que tú nos ayudes a entender un poco de los eventos que están por venir. Y Señor, te pido que tú nos ayudes entender la necesidad de avisar, de advertir a los que están aquí cerquitas y los que no te conocen como su Salvador. Señor, bendice el tiempo, te pido. Gracias por todo. En tu nombre precioso que te pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Ya estamos viendo el tiempo ahora de la gran ramera. Ya terminamos la semana pasada con las copas, y ya estamos llegando en lo que es el principio del fin. Por eso ya fueron los 3 juegos de juicios, terminando con las copas, y ahora estamos viendo la gran ramera. Por la ira de Dios fue derramada hasta ese punto, y ahora estamos viendo y entendiendo un poco acerca de esta ramera y también la destrucción de ella también. Por eso, entendiendo, hermanos, la gran tribulación es cuando Dios está derramando su ira sobre esta tierra, y Él ahora va a juzgar a todos los que están aquí, entendiendo que los creyentes iremos en el rapto, pero también que muchos van a ser salvos durante la gran tribulación, y muchos de ellos van a morir de mártir durante el tiempo de la gran tribulación, que va a durar los 7 años. Por eso vemos ahora la fornicación que está hablando con esta ramera. Cuando vemos eso, vemos que esta ramera está significando a alguien quien está tomando el lugar de otro. Porque cuando hablamos de la ramera, toma el lugar de la esposa legítima. Por eso estamos hablando de algo que simboliza en ese momento. Cuando hablamos acerca de la fornicación y también la ramera, cuando vemos en 1 Corintios 6:16 dice: ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Por eso vemos que hablando en lo físico, entendemos de lo que está refiriendo con una ramera. Pero en este caso no solo está hablando, más bien no está hablando de lo físico, sino de lo espiritual. Vemos en 1 Corintios 6:15 que dice un versículo antes: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. Está hablando ahora de algo acerca de lo que es en lo espiritual. Cuando hablamos, hermanos, y vamos a ver más un poco de eso más adelante, pero cuando hablamos de la fornicación espiritual, estamos hablando de poniendo algo delante de nuestro Salvador, de nuestro Señor. Y por eso cuando mezclamos el mundo, cuando mezclamos los ritos de la religión, mezclamos otras cosas que están alejándonos de nuestro Salvador, vemos que está comparándolo como un tipo de la fornicación. Entendemos que el matrimonio también está simbolizado con la iglesia, y lo vemos en Efesios capítulo 5. Por eso entendemos que ahora la iglesia es como la virgen o la
la virgen esperando al esposo, quien es el cordero, que cuando nosotros alejamos a él es un tipo de fornicación espiritual. Por eso vemos ahora en la gran ramera que vemos que está hablando en este momento de lo que es el sistema religioso. Ahora, hablando en eso, estamos en lo que es el principio del fin. Ahora, número 1, con nuestro estudio, las notas ahí están en la silla delante. Si con la cámara saca una foto ahí de ese lugar, puede sacar las notas si las quiere seguir también. Pero hermanos, vemos ahora acerca primero de la mujer. ¿Quién es esta mujer? Vemos aquí otra vez, versículo 1, dice: vio entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, y habló conmigo diciendo: ven acá, te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Está hablando de una mujer. Ahí en versículo 18 dice: y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Por eso estamos identificando más bien que esta ramera está hablando de una ciudad. Por eso vamos a estar enfocando a cuál ciudad está refiriendo hablando de esta ramera. Por eso dice ahora: reina sobre los reyes de la tierra. Por eso está hablando de un solo lugar, una sola ciudad que tiene el poder para tener influencia, no sobre solo su lugar, su ciudad, ni tampoco solo su país, sino también a lo que es todo el mundo. Por eso hablando de algo que es universal, que está hablando de todo el mundo, es esa ramera. Vemos también es una gran ciudad. Por eso, ¿qué ciudad está hablando? Pues vamos a ver eso más a ratito, voy a hablar de eso, pero vamos también que está sentada sobre muchas aguas. Por eso hablando de esta ramera, que es una ciudad sobre muchas aguas, y también vemos el lugar. Ahora, viendo aquí en versículo 15, dice aquí en versículo 15: me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Por eso estamos identificando más de esta ramera. Por eso sobre muchas aguas. Vemos, hermanos, que esta mujer es una mujer falsa. Esta iglesia ama al mundo y el mundo la ama a ella. Esta mujer está desviando la atención de Dios y poniendo la atención sobre ella misma. Ahora, cuando hablamos de eso, hermanos, estamos hablando de esa gran ciudad. Es la ciudad de Roma que estamos viendo, y vamos a ver poco más de eso, cómo se identifica más en eso. Vemos una ciudad que está sobre muchos reyes. Hablando ahora de lo que es catolicismo, lo vemos en muchos lugares, en todos lugares, sobre todos los pueblos, en todos los lugares que hay. Por eso está refiriendo a ese lugar. Ahora, cuando hablamos de la mujer verdadera, vemos que en 2 Corintios 11:2: porque os celo con celo de Dios, pues os he deposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Por hermano, cuando hablamos de lo que es la iglesia verdadera, Pablo está hablando aquí que él quiere ahora dejar preparada la iglesia para unirse con un solo Salvador. Y nosotros vemos que Cristo viene por nosotros. Va a haber una boda en el cielo con lo que son de él. Por eso esta ramera no está trayendo a los creyentes a Cristo, sino a otros lugares. Por eso vemos, hermanos, que es una fornicación espiritual. Versículo 2 dice: con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Pues hablando ahora de muchos lugares, obviamente no está hablando aquí de lo físico, sino está hablando de lo espiritual. Vemos, hermanos, cuando dice que se ha embriagado con el vino de su fornicación, hablando de varias cositas. Primero, vemos que está hablando de la doctrina falsa. Porque vemos que en ese sistema es un sistema que no es constante,
O sea, las creencias son creencias que se han cambiado en las edades. Y por eso cuando hablamos de la iglesia, nosotros vivimos con la misma doctrina de los apóstoles, doctrina de la Biblia, y enseñando lo que es la verdad. Pero vemos que es otra cosa en la iglesia de que está refiriendo aquí. Y cuando pensamos en eso, vemos cosas que han alterado en los años. Por ejemplo, transubstanciación es algo que inició en la iglesia en un cierto periodo. El bautismo infantil, cuando un rey tenía necesidad y quería bautizar a su bebé que su enferma, y luego empezó en eso. Indulgencias, que lo que provocó los protestantes de salir en esa época era porque ellos cobraban para perdonar los pecados, y en ese tiempo también entró la idea del purgatorio. Por eso, ¿qué están viendo? En las edades están ahora cosas cambiando, y cosas importantes y grandes que son de doctrina que estamos viendo. Y hermanos, eso ha seguido adelante, y por eso hasta que el año 2008 el Papa Benedicto anunció 7 nuevos pecados mortales. O sea que antes de 2008 no eran mortales y ahora sí son. Que estamos hablando de que la iglesia se está cambiando en ese tiempo. Hermano, la iglesia falsa también promueve la separación de Dios, la incredulidad y la inmoralidad. Y por eso vemos que en un sistema de este tipo vemos la inmoralidad mucho más grande y que se está aumentando con ese sistema. También, hermanos, impide el llamamiento de Dios y también la comunicación de Dios o con Dios. Y por eso hasta que ahora están diciendo no es necesario comunicarse con Dios, la Biblia nosotros le interpretamos, no necesita leerla, y en eso están ahora separando a la gente más y más. Por eso cuando está hablando ahora de embriagado, está hablando de algo que está poniendo más y más adentro de su sistema. Pero vemos, hermanos, también la abominación. Versículo 4 dice: la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Hablando de unas cositas. Uno es su inmensa riqueza. Por eso vemos que es un sistema muy rico, un sistema que tiene bastante. Y luego también está hablando de una que está vestida, y vamos a hablar de eso ahorita, de escarlata, y está hablando de esos colores. Pero también, hermanos, lo que notamos es que lleno de abominaciones, de la inmundicia de su fornicación. Por eso están llegando y es sucio el sistema. Vemos, hermanos, que hay un mandato que nos da Pablo también en 2 Corintios 6:17. Dice: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Por eso el Señor va a estar llamando, y ahorita vamos a verlo también en nuestro capítulo, que está llamándoles: salid, sepárese de este sistema. Y vemos, hermanos, que esta mujer en su manera, versículo 3 dice: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Veremos ahora su manera, sentada sobre una bestia. Ahora, ¿quién es esa bestia? Hermanos, esa bestia es el anticristo. Recordando acerca del anticristo, él va a ser revelado después del rapto. Por eso, hermanos, el evento que estamos esperando en cualquier momento es el rapto. En cuanto que venga el Señor, no en la segunda venida, sino que nos va a llevar en el aire. Y luego después de 7 años es la segunda venida después de la gran tribulación. Pero en ese rapto vemos que es el momento que el anticristo va a ser revelado. Por eso, ¿quién es? Pues no sabemos todavía. Puede ser que algunos que indican o que son
Tal vez qué son, no sabemos, pero no está revelado hasta después del rapto. Por eso, el rapto va a ser un evento tan grande en este mundo. Ahora, primera cosa, algunos piensan que la desaparición va a ser tan enorme que va a llamar mucha atención. Ahora, yo no soy seguro de eso o no. Yo sé que hay muchos que profesan a Cristo, pero no sé cuántos realmente son creyentes. Pero cuando hablamos de eso, cuando las películas y todo lo que se ve hoy en día de las desapariciones y todo lo que está pasando, eso puede ser que va a tener un poco de impacto. Pero el impacto más grande que va a ser es el impacto de la salida del Espíritu Santo. Nosotros vamos a entender, el Espíritu Santo mora ¿en dónde? Dice la Biblia, en nuestro cuerpo. Somos el templo del Espíritu Santo. Él no mora en este edificio. Ahorita cuando salimos, el Espíritu Santo sale también. Por eso ese solo es un edificio apartado para un propósito, pero no está, por ejemplo, la morada de Dios. La morada de Dios somos nosotros. Porque cuando nosotros vamos al cielo, hay que entender también el Espíritu Santo va al cielo. O sea, su presencia jamás va a estar. Ahora, con esa separación, vamos a ver que el diablo ahora va a tener buena entrada en ese momento, porque no va a estar nada en contra de él. Por eso, los creyentes iremos y luego Satanás entra aquí y luego él quien va a tener poder es el anticristo. Y él va a ser el nuevo presidente, por decir, de todo el mundo. Por eso un solo guía de todo el mundo. Todos van a estar bien contentos con la venida de ese hombre. Ese hombre va a traer paz por la primera vez aquí, en una paz mundial que es temporal por lo momento. Pero el anticristo es el anti de Cristo. Por eso hablamos que está lleno de Satanás. Por eso él quien va a estar gobernando, él no va a tener ninguna cosa buena para la gente, sino él va a ser movido por el mismo Satanás. Por eso cuando habla de sentada, está refiriendo de su unidad. Por eso cuando hablamos de esta ramera sentada, ahora hablando otra vez, hermanos, los creyentes en el rapto, nosotros iremos al cielo. Por eso la ramera no es la virgen pura, no es los salvos, sino se quedan iguales. Por ese sistema que está hablando, y hermano, la mayoría de los que estudian bien eso están convencidos que está refiriendo a la iglesia católica por muchas maneras, no son pocas sino muchas. Por eso hablando de eso, hermanos, va a unir. Hoy en día también está unido. En la mayoría de los países hoy en día, la iglesia católica está atrás del movimiento de ese país, y lo vemos muy enseguida hoy en día. Por eso vemos que está allí ya lista para también juntarse con esa bestia. Por eso está sentado. Ahora tiene la autoridad de la bestia. Por eso cuando la bestia llega, también va a promover. Y por eso hasta mucho más van a querer estar con ella o esa religión, ese sistema, que desde antes. Por eso vemos que esa bestia, ¿qué pasó con eso? Dice ahí que es subida del mar. Esa bestia subió del mar. Capítulo 12, hermanos, poco más atrás de donde ya leímos. Capítulo 12, versículo 3 Dice, también apareció otro señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastraba la tercera parte del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer, pues estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Vemos que esa bestia está llegando aquí. Su autoridad está en contra de Dios. Por eso cuando hablamos de él, está subido del mar, o sea que él está dada, su autoridad está dada por la gente. La gente va a estar a favor de ese hombre. La bestia escarlata, ese color hablando de la sangre de los mártires. Hablando de su blasfemia, de lo que está hablando. Y hermanos, siempre habla blasfemia.
siempre habla en contra de Dios, siempre son los principios en contra de Dios. Por hermanos, hasta que en las elecciones recién que hemos visto, muchas cosas ya están más en lugar para el anticristo. Porque van a ser más aptos los que ya andan en ese lado, como Él está dando. Por eso vemos que Él está allí, es el anticristo, está contra Él. 7 cabezas. Está hablando de la sabiduría de este mundo. Ahora también, cuando hablamos de esas cabezas, vamos a ver aquí rápidamente, hablando versículo 3, cuando está sentado sobre la bestia. Ahora vemos, hermanos, en versículo 9. Dice aquí, esto para la mente que tenga sabiduría, diga, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Por eso la mujer es que una ciudad, es un lugar. Ahora, obviamente está hablando de un sistema sentado sobre un lugar de 7 montes. Ahora, si uno quiere hacer un estudio en el diccionario, en el internet, la ciudad sentada sobre 7 montes es también Roma. Pero vemos que todo está indicando, por eso las 7 cabezas, hablando de sabiduría y también hablando de localidad, sentada sobre los 7 montes. Por eso ahí estamos, las 7 colinas de Roma. Diademas, hablando de los 10 diademas, está hablando, refiriendo a los reyes que le está siguiendo. Los 10 cuernos. Vemos los 10 cuernos, está refiriendo, hermanos, a los que están juntamente andando y gobernando con él. Hoy en día hay la Comunidad Económica Europea, que fue creada en 1957 con el Tratado de Roma. Es lo que fue el inicio de esa comunidad. Ahora, esa comunidad consiste de 10 países y 10 reyes. Por eso estamos hablando que todos están en eso. Es la mezclada de la política y la religión junto con Satanás. Por eso estamos viendo un poco, identificando más de esta persona, más bien este sistema. Vemos también es la madre de las sectas, versículo 5. En su frente un nombre escrito en misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Madre de las rameras, o sea, madre de las sectas. Por eso, hablando otra vez, es un sistema religioso. Estamos hablando de sentada sobre 7 montes o colinas. Vemos que ese ahora está en un lugar que está gobernando a todos de este mundo, mucha influencia. Vemos que está diciendo que tiene mucha riqueza. Si alguien quiere entrar en el Vaticano, va a encontrar mucho oro. Si quieren ir a México, una iglesia allá en Guatemala, en Guadalajara, lleno, forrado con oro. Hermano, vemos que hay mucha riqueza. Todo está indicando a la misma persona, pero también hablando de las sectas. Por eso Babilonia es lo que es comparado con el Imperio Romano. Y vemos que hablando de esta Babilonia, está hablando del lugar de la persecución de los cristianos. Pero vemos que esa persecución fue muy dura, recordando hasta que el apóstol Pablo, él fue parte de eso antes de su conversión. Y muchos crucificados, muchas antorchas en caminos, ilumbradas por los cuerpos de cristianos quemados. Pero vemos la mezclada en eso, mezclada de la política, la religión y junto con Satanás. Pero vemos, hermanos, esa Babilonia. Dice ahora no solo Babilonia, sino la grande. La grande es el último conflicto de Satanás. Ahora, ¿cuáles eran los conflictos de Satanás? Primer conflicto, vemos Lucero en el cielo, en cuanto que él quiso ser semejante a Dios y Dios lo corrió. Eso fue antes de la creación de este mundo. Pues primero, la corrida de Lucero. Número 2, hermanos, es el huerto de Edén, en cuanto que él quiso ganar a Adán y Eva, y por eso fue el segundo conflicto. Tercer conflicto es la tentación de Jesús.
En cuanto él quiso tratar de ganar a Jesús ahí, en la tentación. Y número 4 es la crucifixión de Jesús, en cuanto que él quiso ganar a Cristo en la crucifixión. Por eso fue el cuarto y luego el quinto, ahora en este momento que estamos llegando a Margedón. Cuando hablamos, hermanos, la madre de las rameras, hablando de las sectas falsas, y todas los que no son de la iglesia verdadera son sectas falsas. Porque vemos, hermanos, que si no es parte, ahora, muchas iglesias, pocas iglesias. Porque cuando hablamos de la iglesia con la doctrina pura, que está predicando el evangelio, que Cristo está elevado, es lo que vemos en lo que es la iglesia. Por eso, hermanos, esta mujer también madre de las rameras. Ahora, pensaron eso rápidamente. Cuando recordamos la protesta, o sea que Martín Lutero y otros que salieron en la reformación, vemos que iniciaron muchas sectas. Pocas iglesias, muchas sectas. Por eso la madre, hablando, saliendo, protestantes, lo que dicen que son. Nosotros no somos protestantes, nosotros somos de la iglesia verdadera. En Mateo 13:33 dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas la harina hasta que todo fue leudado. Luego 32 dice, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Pero está hablando en esa parábola acerca de lo que es la cizaña y también los hijos. Por eso ahí están las sectas falsas. Las sectas son los que están en error. Y luego la unidad que va a ser de ellos. Ahora también vemos la maldad de ella. Versículo 6. Vi a la mujer embriaguez de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Vemos unas cositas. Vemos que la sangre, dice la sangre de los santos. En eso está refiriendo de la sangre de los que mueren durante la gran tribulación. Ahora, cuando pensamos en eso, el rapto viene, nosotros iremos. Durante la tribulación salen 144,000 predicadores judíos ganando almas en todo el mundo. Muchos van a ser salvos. Hay muchos que opinan que van a haber más salvos durante la tribulación que hay durante el tiempo de la iglesia. Y puede ser, cuando hablamos de un mundo de 6,000 millones, 7,000 millones ahora, está aumentando en gran manera y muchos pueden ser que van a ser salvos. Por eso la sangre de ellos, porque vemos que están matándolos, la sangre de los santos son ellos durante la tribulación. La sangre de los mártires está hablando de la sangre de las edades. O sea, desde el imperio romano, en los tiempos de Cristo, hablando en todos los mártires que han muerto durante esta época. Y luego habla también la sangre de los profetas, también hablando de los que son del Antiguo Testamento. Vemos ahora el asombro. ¿Qué es ese asombro? Más entendimiento. Él vio unas cositas que empezó a entender qué estaba pasando. Pero todo ahora en misterio. Pero este misterio ahora se está abriendo. Y ahora él está viendo cosas que están encajando, en que está ahora organizándose. Cuando vemos, por ejemplo, vio escarlata y púrpura. En Juan 19:1, así que entonces tomó Pilato a Jesús, le azotó y los soldados entrejeron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Pero recordando al Señor fue puesto en eso. Por eso hemos visto la mujer, la manera, la madre de las sectas, la maldad de ella. Número 5, hermanos, también ahora la memoria. Cuando vemos, hermanos, el anticristo. Ahora, pensando en quién es ese anticristo o a quién se está refiriendo en ese tiempo. Primero, el tiempo de Cristo. Juan 17:12 dice: cuando estaba con ellos en el mundo,
yo los guardaba en tu nombre, y los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Uno, la Biblia con el nombre de hijo de perdición, nosotros entendemos es Judas Iscariote. Por eso él es el hijo de perdición. Pero también vemos ese mismo nombre en 1 Tesalonicenses 2:3, que dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sino que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Segunda vez que vemos eso. Por eso ese nombre, hijo de perdición, se aplica a dos personas en la Biblia. Él quien entregó a Jesús, y también el anticristo. Pero estamos viendo algo grande entre los dos. Vemos los reyes, versículos 10 y 11. Dice: son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es, y otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición, hablando otra vez de él. Cuando hablamos de eso, está hablando, hermanos, igual de la imagen de Daniel capítulo 2. Cuando vemos aquí atrás podemos ver los pies de la estatua. Un día vamos a estar estudiando un poquito de esa estatua, pero vemos que sus pies eran hechos de hierro y barro. Ese hierro y barro está hablando de una mezcla de algo fuerte pero algo débil. Está fuerte al momento, pero no va a durar. Y luego habla de una piedra caída que lo rompe y luego cae toda la estatua. Ahora vemos aquí que en este tiempo la piedra viene siendo Jesucristo, la roca, quien va a venir y romper esta cosa o esta unión que estamos viendo. Por eso está refiriendo desde Daniel. También el poder económico, versículo 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, y aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Por eso tienen poder y poder económico. Vemos que el Cordero les va a vencer en versículo número 14, y luego vemos que la ramera se acaba en los versículos 10 hasta 16 hasta el 18. Pero vemos, hermanos, que ahora la ramera que aceptó al anticristo, se juntó con él, y ahora está acabado por el mismo anticristo. Segunda cosa, hermanos, ya hemos visto la revelación de la ramera. Segundo, vemos la recompensa. Ahora estamos en capítulo 18, versículo 1 dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guardia de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Vemos, hermanos, que hablando en esto, la recompensa, vemos la habitación de los demonios que está refiriendo aquí en capítulo 18. Capítulo 17 está hablando del sistema religioso que ahora está destruido. En capítulo 18 cambia a otro sistema, cuál es el sistema económico, y también va a ser destruido. Pero está destruyendo los dos, ahí van juntos en realidad, y vemos que los dos ahí están. Versículo 3 dice: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Por otra vez estamos refiriendo al primer sistema también. Por eso esta Babilonia, cuando hablamos de Babilonia, la ciudad de la historia, fue destruida por el imperio de los medos y persas en el año 536 antes de Cristo. Cuando esa ciudad fue destruida, jamás fue reconstruida. Por eso esa ciudad todavía está en ruinas hasta la fecha. Por eso esta Babilonia es otra ciudad simbólica en cómo era. Y esta es simbólica a lo que es la ciudad de Roma otra vez. Habla del pasado, aunque está profetizando del futuro.
Por eso, cuando pensamos en eso, es la manera que Dios ve. Con Dios todo ya es hecho como si fuera desde el pasado. Pero Dios está hablando aquí con Juan y hablando como si fuera ya fue hecho, aunque todavía no ha llegado. Pero con Dios Él ve todo como va a ser hecho. Un ejemplo de eso es Juan 3:18. Dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pues si no cree, dice, ya ha sido condenado, hablando como que algo ya hecho, aunque la condenación todavía está por venir. Por eso cuando Dios está hablando de su conocimiento y no de su decisión, porque Él sabe, no está como diseñando en lo que está haciendo. Los demonios, hermanos, hablando aquí, moran en este mundo. Muchas veces tenemos la idea de que los demonios están en el infierno. Hermanos, el infierno es un lugar para juzgarlos. Ellos no andan allí, ellos andan acá. Por eso hablando de este mundo, un día van a ser encadenados y luego echados en el lago de fuego para siempre. Pero estamos hablando de este momento que están en este lugar. Con la segunda venida, vemos que Cristo ahora va a juzgar y ponerlos. Con el rapto, vemos que van a estar sueltos como nunca. Por los demonios ya no va a tener nada para impedir su lugar, su poder y su posición. Porque vemos que ahora ellos han ido. Ahora, por eso cuando Dios está hablando, está en eso. Hermano, la potencia. Vemos ahora en versículo 3, la potencia de sus deleites. La potencia de sus deleites. Cuando hablamos de la fornicación, la religión mezclada del mundo con Dios. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hermanos, muy enseguida hasta hoy en día con iglesias están tratando más y más ser como los del mundo. No hay nada de separación. No están saliendo como dice la Biblia que debemos estar saliendo. Y por eso vemos que hay mucho peligro cuando anda mezclado con el mundo. Y hablando, hermanos, de lo económico, placeres de este mundo. En Hebreos 11:24 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado. Por eso hablando de Moisés, él dijo, no, yo voy a perder económicamente para andar con el pueblo de Dios. Pero estamos hablando de no separándose, todo mezclándose. Hasta que estoy hablando con un varón la semana pasada que dijo, pues por todos los años han trabajado durante cultos y no ha venido ni un culto a la iglesia. Y ahora jubilado por primera vez puede venir. Y yo pensé, pues qué lástima. ¿Cómo perdió mucho? No ganó nada en lo que estaba haciendo. Hermanos, hay que tener cuidado lo que está diciendo juntando de esa forma. Por eso, hermanos, vemos que está ahora llamando por última vez. Versículo 4. Oí otra vez del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Por eso otra vez está llamándoles para salir. Vemos también, hermano, la ciudad desolada. Versículo 19, más adelante aquí en el capítulo 18, dice, echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando diciendo, ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Vemos la fuerza de esa ciudad, hablando de sus naves, la fuerza en el mar, en una hora desolada. Dios creó en 6 días, Dios puede destruir rápidamente. Por eso esa ciudad ahora está desolada. Vemos ahora también la fuente de la destrucción, versículo 20, dice la bestia
fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Vemos la destrucción. Dios ha hecho la justicia. Vemos, hermanos, que en los cristianos o en los creyentes el gozo, pero vemos también la destrucción en lo que están en contra. Pero vemos, hermanos, como Daniel 2:34 dice: estabas mirando hacia que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y barro cocido y los desmenuzó. Por eso hablando de que esta roca ahora destruyéndolo en ese momento. Por eso la fuente de destrucción es el mismo Dios. Habitación de demonios, potencia de sus deleites, ciudad desolada, fuente de destrucción. Número 5, hermanos, la venganza de Dios. Versículo 24. Dice: y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Hermanos, ahora Dios está destruyendo en venganza. ¿Por qué? Por sus maldades. Cuando pensamos en cómo es el mundo, cómo el mundo va a estar viendo, lo vemos, hermano, en versículo 19 dice: echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando. Es como ve el mundo. En versículo 20 dice: alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles, profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. En el cielo estamos en alegría, en el mundo están echando polvo. Cuando vemos en el cielo, está refiriendo a los santos, o sea, los del tiempo, apóstoles hablando del tiempo de Cristo y luego profetas hablando del Antiguo Testamento. Pero vemos que todos están ahí en eso. Por eso, hermanos, la ramera. Hoy en día está formada. Hoy en día está lista. Hoy en día está acumulando más gente. Y ahora está preparándose por lo que va a pasar durante la gran tribulación. Por eso, hermanos, a nuestros amigos que son de una parte de una iglesia falsa, debemos tratar de ganarles, porque si ellos siguen ese camino, ya vemos el fin de ellos, el mundo.